Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Romanos 6, el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando estudiamos la palabra de Dios bajo cualquier ángulo que se le vea, Dios requiere un pueblo santo, un pueblo limpio. Hay cosas que no cambian nunca. Hay expresiones de Dios que nunca han cambiado. Y una de las cosas, Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras. Lo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de diferentes maneras, de muchas maneras, Dios ha tratado con el hombre de diferentes modos. Pero hay cosas en las cuales Dios nunca cambia. Y una de ellas es el concepto de santidad. Eso nunca cambia. Eso nunca cambia. Ese anhelo de Dios de pedirle a su pueblo que sea santo siempre. Hay cosas que Dios ha prohibido siempre. Desde la ley de Moisés hasta nuestros días. Algo que Dios haya prohibido: la idolatría. La idolatría. Conceptos de expresión como la mentira. Pero la idolatría, hable de la historia. Bueno, algunos han estudiado la Biblia. La Biblia nos presenta lo que llaman algunos las 7 dispensaciones. O sea, se divide la historia de la humanidad en 7 tiempos, y en cada uno de esos tiempos Dios ha hablado de un modo. En la edad de la inocencia, Dios habló con Adán y Eva de un modo. En la siguiente habló de otro modo. De repente hubo uno que les dijo: hagan lo que quieran. Ya en la conciencia, ya no les voy a... Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios no dio ley y cada quien hacía lo que parecía. Y cada uno de esos episodios de la historia termina con el fracaso del hombre y el justo juicio de Dios. La edad de la inocencia, la primera, termina con el fracaso del hombre, Adán y Eva pecando en el huerto del Edén, y el castigo, la expulsión del paraíso. La edad de la conciencia termina con el fracaso del hombre y el diluvio, el castigo. Y así, hermanos, cada una de esas. Pero hay cosas como la idolatría, que Dios, hable como hable, la ha prohibido. No me digan que ya me cambié de predicación, pero ahora les voy a preguntar: díganme algo que Dios ha pedido siempre desde el principio, aunque haya cambiado los tiempos. A ver. No me digan cosas abstractas, díganme cosas específicas. Sí, el adulterio es algo específico. La idolatría no es un concepto, es algo específico. La obediencia es un concepto, es algo muy general. Se los voy a decir: el diezmo. No se rían, que es en serio. ¿Por qué se ríen? Lean su Biblia. Van a ver que Dios ha hablado de un modo. Con Abraham habló de un modo. ¿Y quién diezmó? Diezmó Abraham, diezmó Jacob. Y conste que ellos no estaban en la ley, porque muchos dicen el diezmo es de la ley. No,
En diferentes tiempos Dios ha establecido el principio del diezmo. ¿Me están entendiendo? ¿Me entienden? Hay cosas que a veces cambian, hay cosas que no cambian. Pero cuando se trata de santidad, allí no hay vuelta de hoja. Ahí sí Dios no cambia. Ahí sí lo que Dios define como pecado es siempre pecado. Cuando ahora nos habla por medio del Hijo, la Biblia nos define claramente lo que es el pecado. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino a este mundo por la gravedad del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios llama a su iglesia. ¿Qué significa? Hace unos domingos explicábamos lo que significaba la palabra iglesia. Los llamados fuera. Cuando Dios nos trae a su iglesia, somos llamados fuera. ¿Fuera de qué? Del pecado. La iglesia no ha sido sacada del mundo y del pecado para volver a vivir en el pecado. Los romanos tenían este concepto, ¿verdad? Y que es muy, se puede decir hasta lógico. ¿No acaso la Biblia dice que cuando abunda el pecado, ¿cuántos quieren gracia de Dios? ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Qué necesitamos hacer para que venga la gracia de Dios? Pecar. Sí, porque cuando abunda el pecado, ahí está. Así dice, ¿no? Sí, así dice: cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que si yo quiero más gracia, debo de pecar. Eso decían los romanos, no yo, porque se me quedaron viendo muy feo. Eso decían los romanos, no yo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo quiero la gracia, voy a pecar para que Dios me dé gracia, y voy a pecar más para que Dios me dé más gracia. Y nunca le voy a ganar a Dios, porque entre más peque yo, Él me va a dar más y más gracia. Eso decían ellos, como muchos cristianos hoy en día dicen lo mismo. Muchos cristianos hoy en día dicen lo mismo, pensando que Dios nos ha dado libertad para vivir como queramos, según nuestros propios conceptos. Hay cristianos que dicen: lo que el Espíritu Santo te diga, hazlo. Si no te dice nada, lo puedes hacer. Uno de los razonamientos más absurdos que yo he oído es a un señor que se llama, es un puertorriqueño que vive en Miami, que se hace llamar Jesucristo hombre, José Miranda, algo así. Y él dice que él es Jesucristo, pero que él es otro Jesucristo, porque el primero vino a deshacer el pecado. Y por eso dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Dice: yo ya vengo ahora. Ya el primer Cristo destrozó el pecado, entonces el pecado ya no existe, ya podemos hacer lo que queramos, ya no es pecado. Y hay cristianos que le creen, con pensamientos tan absurdos como diciendo: bueno, lo que Dios le dijo a los romanos no es para mí, eso es para los romanos, no para mí. La Biblia no es la palabra de Dios. Hermanos, cada loco que hay en esta vida, cada loco que hay, y confunden a muchos. Y si no estamos firmes en lo que nosotros hemos creído, vamos a ir siendo movidos y apartados para volver atrás. Los romanos, este principio, esta idea no es nueva, porque nació el Evangelio llamando a santidad al creyente, e inmediatamente empezaron a surgir esas ideas locas para que el creyente volviera al pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, pero el mismo apóstol en el versículo 2 contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Algo que Dios establece, hermanos,
es que hemos sido sacados del pecado y nosotros lo reconocemos. ¿Por qué? ¿Por qué clamamos a Cristo? ¿Por qué recibimos a Cristo? Porque un día entendimos la miseria de nuestra vida. Porque un día el Espíritu Santo nos redarguyó ¿de qué? De pecado, es lo primero que hace. El Espíritu Santo, cuando habla a la persona, le hace reconocer su propio pecado, para que el hombre vea a Jesucristo y diga: yo no puedo salvarme, pero Cristo sí puede. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y entendiendo nuestra miseria y nuestra condición, clamamos a Jesucristo y Cristo nos salva. Pero nos salva y nos rescata y nos saca del pecado, porque no quiere que sigamos viviendo en el pecado. Es increíble cómo muchas iglesias, en muchos púlpitos, hablan contra el pecado, pero no definen lo que es el pecado. Hablan contra el mundo, pero no definen lo que es el mundo. Y cuando uno ve, siguen viviendo igual que antes, o a veces hasta peor, porque no hay una correcta definición. No hay un entendimiento de lo que la Biblia habla como pecado. No hay una correcta explicación de lo que la Biblia define como es el mundo. A Dios le interesa lo de adentro, a Dios le interesa todo, lo de adentro y lo de afuera. Porque lo de afuera es señal de lo que está adentro. Si adentro está sucio, lo de afuera está sucio, dijo Cristo. Y si afuera anda una cristiana llena de mundo, su corazón va a estar lleno de mundo, porque lo de afuera es señal de lo que está dentro. No puede estar distinto. Si lo de adentro está sucio, lo de afuera está sucio. Si lo de adentro es mundo, lo de afuera va a ser mundo también. Si lo de adentro es pecado, lo de afuera va a ser pecado. No puede haber esa separación de que mi alma está bien con Dios, yo vivo en el pecado, pero mi alma está bien con Dios. No se puede. Utilizando la palabra de Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Y hermanos, la iglesia del Señor debe tener siempre cuidado, debe de tener mucho cuidado. Y cada cristiano debemos procurar vivir ¿en qué? En santidad. ¿No acaso nos preocupamos y decimos: Cristo ya viene? ¿No acaso estamos viendo señales en las estrellas, en la tierra y en todos lados? Y cada una de esas señales nos grita: Cristo ya viene. Y si Cristo ya viene, ¿es tiempo de qué, hermanos? De consagrarnos. Es tiempo, prepárate. Dice el profeta: prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. Prepárate. Pero a veces queremos nosotros perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cuántos en aquel día, hermanos, sufrirán una grande decepción? No por lo que hicieron con otros. Quizá hicieron milagros, pero nunca limpiaron su interior. Nunca limpiaron su interior. Nunca se preocuparon por santificarse. Aquel famoso predicador inglés, ¿Carlos qué? Perdón. Carlos Spurgeon, se me olvidó el apellido, Spurgeon, uno de los mejores predicadores, si no es uno de los mejores predicadores que ha habido, decía, refiriéndose a ese pasaje: aquellos se preocuparon por sacar los demonios de otros, pero nunca se preocuparon por sacar sus propios demonios. Viviendo en el pecado, viviendo en la mentira, viviendo en el engaño. Es tan fácil como la gente es tan ¿cómo se puede decir? Que consecuenta con mucha facilidad el pecado. Uno de los evangelistas, si no es que el más famoso,
se pelea con su esposa, la deja y empieza a andar de amante con otro evangelista, y todo el mundo diciendo: el siervo de Dios. Dios lo usa viviendo en adulterio a los ojos de todo el mundo. Tuvo una campaña en Francia, y allá andaba pues oye, Francia es la ciudad de ¿qué dicen? No dicen que es la ciudad del amor, ¿no? De la ciudad luz, en París. Ahí andaba el evangelista con su amante, la otra evangelista de la manita, paseando por las calles de París. Y todo el mundo, pero eso sí, en la noche predicaba ante 20, 50, 70 mil personas. Y nadie era para decirle: oye, tú estás en adulterio. Eso debe asombrarnos. O sea, eso debe, esas situaciones, por haberse enfriado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, perdón, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, hermanos, esos que solapan un pecado tan grande, ¿no acaso empezaron solapando un pecado chiquito? Empiezan solapando un pecado chiquito y después con mucha facilidad toleran el pecado grandote. En ninguna manera. No es que seamos espantados. ¿Qué no hemos visto en este mundo y lo que nos falta de ver? Pero hermanos, una cosa debemos buscar siempre nosotros: el apartarnos del pecado, porque Dios nos ha llamado a santidad y no a inmundicia. En ninguna manera. En Efesios capítulo 5, dice la palabra del Señor, Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Para qué? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo, hermanos? Díganmelo. Para santificarnos. Cristo vino a fin de presentársela a sí mismo, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso vino Cristo, porque quiere una iglesia santa. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, con cuánta facilidad toleramos nuestro propio pecado? Toleramos nuestras conductas contrarias a la palabra de Dios. Se nos hace fácil. A veces ponemos los pretextos más absurdos: aquel vive peor. Es que la hermanita anda peor que yo. Es que ese hermano hace esto. Eso es lo bueno, hermanos, que no vamos a pagar nadie por los demás. Cada uno dará cuenta de sí mismo. ¿Por qué a veces justificamos nuestras faltas? Una de las cosas, hermanos, que debemos aprender, y lo sabemos, creo, si un cristiano, o vamos a decirlo entre comillas, si un cristiano se va al infierno, no va a ser por ignorante, va a ser por necio. Si un cristiano acaba en el infierno, no va a ser porque ignora, sino va a ser por desobediente y rebelde. ¿No acaso sabemos lo que debemos de dejar? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti:
lo sabemos, pero decimos mañana, 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 cuando Cristo quiere una iglesia santa. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario, para santificarnos. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario, porque quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Amén o no amén? ¿Dios nos llama a santidad? Sí. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el salmista, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Entendemos, sabemos, vemos, comprendemos, Cristo viene pronto. ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos consagrando? ¿Cuántas veces decimos, hermanos, si Cristo viniera hoy, cuántos nos vamos? Y en una expresión a veces hasta, pues, bueno, decimos amén, aleluya. Pero examinémonos a nosotros mismos, como dice la Escritura. Examinaos a vosotros mismos. Creo que los varones se lo saben, ¿no? Si estáis en la fe. Debemos examinarnos a nosotros si estamos en la fe. Debemos examinarnos si hay algo que hemos tolerado y que debemos de arreglar, si hay algo que debemos de sacar, si hay cosas que debemos dejar de hacer, si hay cosas que debemos hacer. No necesitamos que venga alguien y nos lo diga, porque nuestra conciencia nos lo dice. Porque nuestra conciencia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos redarguye sobre lo que tenemos que arreglar en nuestra comunión con Dios. Tenemos que hacerlo. En Romanos 6, volvemos a Romanos 6 nos dice 2 razones por las cuales debemos dejar el pecado. ¿Ya lo tienen? El verso 2, lo que estábamos leyendo. Porque en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué debemos dejar de pecar, hermanos? Porque estamos muertos al pecado. ¿Porque estamos qué? Porque estamos qué? Muertos. Muertos. El verso 4, la primera parte. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte. El verso 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de. El 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea. Verso 7, porque el que ha muerto. El verso 11, así también vosotros consideraos ¿qué? Muertos al pecado. El 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. 13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué no debemos pecar? Porque estamos muertos. Como en cada versículo el apóstol viene enfatizando, estamos muertos. Y si hemos muerto al pecado, en el versículo 4 dice,
una hermosa ilustración, el bautismo. Un hermoso simbolismo en el bautismo. El bautismo en sí no nos salva, el bautismo no nos cambia, el bautismo no nos regenera, el bautismo no nos da la entrada al cielo, el bautismo no opera en nosotros nada. Lo que lo hace es la fe en Jesucristo, lo que lo hace es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el bautismo viene a ser un símbolo. Por eso la iglesia siempre ha practicado, como el Señor lo estableció, el bautismo por inmersión. La persona es sumergida completamente en el agua. Cuando se muere alguien, ¿qué hacen? ¿Nada más le avientan tierrita en la cabeza y ya así lo entierran? No, ¿verdad? Yo recuerdo una hermana de pueblito, hablaba poco español, en su modo rústico decía: se murió todita, la enterraron todita. Yo no sé por qué algunos dicen: a mí me bautizaron, cuando nomás le enterraron la cabeza, nomás le echaron tantita tierra en la cabeza. Eso no es bautismo. Quizá te querían rociar la cabeza para plancharte, pero no es bautismo. Y a algunos sí nos hace falta una planchada por las arrugas que tenemos, pero eso no es bautismo. Bautismo es sumergir completamente, porque el bautismo simboliza muerte y sepultura. Por eso a la persona se le toma y se le sumerge completamente en agua, porque al que se muere lo entierran todito, como decía la hermana. Si hemos muerto al pecado, entonces hemos sido sepultados en el bautismo, dice aquí. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De ahí que entonces dice la Escritura: no reine, el verso 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado ya no tiene que ver nada con nosotros, pero somos nosotros los que luego queremos que ver algo con el pecado. Somos nosotros los que le corremos al pecado. Somos nosotros los que nuestra desobediencia y apartamiento de Dios le corremos al pecado. Debemos apartarnos del pecado porque estamos muertos al pecado. Y segundo, primero estamos muertos. Leemos el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte al pecado, pero hay una vida diferente, hay una vida nueva. O sea, el pecado, el mundo dice el pecado es lo máximo. La carne dice el pecado es lo mejor. La carne dice: ¿cómo me deleito haciendo lo malo? ¿Cómo me deleito en el pecado? ¿Cómo me deleito haciendo esto? La carne eso dice. Pero la Biblia nos muestra un camino mejor. Nos muestra una vida mejor. Nos muestra una vida de verdadero gozo, con verdadero sentido, con verdadero propósito. Y es la vida de Dios. Es la vida de Cristo. Si Él nos hace morir, si Dios quiere que muramos al pecado, es porque tiene una vida mejor que ofrecernos. Es porque tiene una vida diferente y mejor para ti. Pero a veces no lo entendemos, porque cual pueblo de Israel estamos añorando lo de atrás. Estamos añorando el deleite carnal. Estamos añorando el deleite del pecado. Estamos añorando lo que vivíamos antes sin recordar que eso nos lleva al infierno y a la condenación. Sin recordar, bueno, que sí, luego nos acordamos que todo ese pecado nos ha traído más que gozo, ha traído tristeza, quebranto, dolor, angustia. Sí. Porque el pecado, hermanos, no solamente tiene una consecuencia momentánea, sino avanza con el tiempo. Avanza con el tiempo.
Y en el cristianismo hay algo que debemos entender. Aquí hay jóvenes, señoritas, jóvenes que están empezando la vida cristiana, o hermanos de cualquier edad que están empezando la vida cristiana o que quieren empezar la vida cristiana. Debemos reconocer cómo Dios nos pide santidad. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien, porque si entra el pecado ya nada es igual. Dejamos que el pecado entre a nuestra vida, ya nada va a ser igual. Es cierto, Dios perdona, es cierto, Dios restaura, es cierto, Dios da otra segunda oportunidad, y es cierto, Dios la da porque Él es bueno y misericordioso, pero ya no es igual. Pero ya no es igual. Si alguien aquí ha pecado, póngase a cuentas con Dios y pida perdón con todo su corazón, y el Señor le dará el perdón. Pero si hay alguien aquí que no ha pecado, no lo haga. No lo haga, porque entrando el pecado ya nada es igual. Un joven que se mantiene limpio, puro, hasta el matrimonio, hermanos, tiene infinidad de promesas de Dios de bendiciones de Dios para su vida. Pero si entra el pecado, ¿cuántas cosas se pierden? Un matrimonio que se mantiene en amor, en armonía, en fidelidad, va a ser un matrimonio bendecido por Dios. Pero entre el adulterio, es cierto, el esposo perdonará, la esposa perdonará, Dios perdonará, pero habrá una espina clavada, habrá algo allí, porque cuando entra el pecado ya nada es igual. Ya nada es igual. Aquel himno antiguo, ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar? ¿Por qué pecar si estoy muerto al pecado? ¿Por qué pecar si Dios me ha dado una vida nueva y diferente? No miremos atrás, no miremos lo que hemos dejado, no miremos allá de donde el Señor nos sacó. Veamos adelante, veamos lo que tenemos, veamos lo nuevo que el Señor nos está presentando por delante, porque hay una vida diferente, hay una vida mejor, una vida superior a la vida de la cual el Señor nos sacó. Hemos muerto, pero aquí dice que Él quiere que andemos en vida nueva. La vida que el pecado no te da, Cristo sí te la da. La vida que el mundo no te da, Cristo sí te la da. El verdadero disfrute de la vida no lo encuentras en el pecado jamás, solo en Jesucristo. No debemos pecar porque hemos muerto, y no debemos pecar porque tenemos una vida mejor. No debemos pecar porque Dios nos ofrece algo nuevo por delante, algo mejor. Así también nosotros andemos en vida nueva. Igualmente leemos el final del versículo 6 y dice: lo seremos en la de su resurrección. Hemos renacido a una vida nueva. El 8: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El verso 11, la segunda parte: bueno, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hay una vida nueva, hay una vida diferente, hay una vida mejor. La Escritura, el apóstol Pablo, pues, como enfatiza, hay una vida más sublime. Porque mira, el pecado entra, tiene consecuencia en esta vida, y la muerte, y después la condenación. Pero Jesucristo trae vida abundante aquí, vida por encima de la muerte,
porque tenemos entrada a una vida eterna en el reino de los cielos con Cristo Jesús. Hay un resultado. Hay un resultado. Vivimos con Cristo, resucitamos con Cristo. El vivir con Cristo tiene resultados, no solo resultados buenos, porque todo lo que aquí hagamos, hermanos, tiene resultados en la eternidad. El que decide el pecado va a tener consecuencias en la eternidad, la condenación. Pero el que vive en santidad, agradando a Dios, va a tener resultados por la eternidad. ¿Quiénes son estos?, le preguntaban a Juan. Vio una gran multitud, han leído el pasaje de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Tú lo sabes, Señor. Ya Juan ya no quería contestar. Tú lo sabes. Estos son los que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esa multitud de todo pueblo, lengua, linaje y nación, redimidos por la sangre de Cristo, en la cual creo que estamos nosotros por la gracia y la misericordia de Dios, estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero aquellos que desobedeciendo, rechazando el Evangelio, serán arrojados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde será la condenación eterna. Todo tiene consecuencia en la eternidad, buena o mala. Consecuencia de condenación o consecuencia de vida eterna en el reino de los cielos. Aquí, tan solo aquí, Dios nos ofrece una vida nueva. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos, ¿ya lo hallaron? ¿Ya lo tienen todos? Vamos a esperar que todos lo hallen. Está un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Puede un cristiano vivir sin pecar? ¿Puede un cristiano vivir sin pecar? Aquí dice que sí. Aquí dice que sí. Si el pecado no es tu objetivo, aquí dice que sí. Si la santidad es tu objetivo, aquí dice que sí. Si tú quieres agradar a Dios, aquí dice que sí. Porque aquí marca el lineamiento de los que quieren vivir agradando a Dios. Primero, ha nacido de Dios. Cristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y ahora el apóstol Juan dice: todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Se han entregado a Cristo. Entonces sí podemos. Para nosotros es esta palabra. Entonces se trata de querer. Si tú quieres, puedes. Si te la pasas añorando atrás, no creo que se pueda. Pero si tú te la pasas viendo adelante, sí se puede. ¿Por qué? Porque has nacido de Dios. Y ese nacimiento es tan completo, ese nuevo nacimiento es tan completo, que el apóstol Pablo lo define con claridad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas nuevas. Lo que antes para ti era atractivo, ahora ya no debe de serlo, porque has nacido de nuevo. Antes te atraía el pecado, hoy no debe de atraerte, porque eres nueva criatura, porque has muerto y has sido sepultado, y Cristo te ha hecho renacer a una vida nueva y diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, no te la pases añorando aquello de lo cual Cristo te sacó. Pongamos nuestra vista en las cosas por delante. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? No practica, o sea, no tiene la manía de estar practicando el pecado. No tiene el objetivo, no tiene el anhelo de seguir pecando, porque ha nacido de Dios. ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen tentaciones? ¿Cuánto su carne le corre al pecado? Nadie, nomás a mí. ¿A cuánto su carne les corre al pecado? No, ya ven, nomás a mí. Bueno, yo lo reconozco. Mi carne le corre al pecado. Mi carne quiere pecar. Pero si he nacido de nuevo, el pecado ya no es más mi objetivo. Ya no es más mi anhelo. Por eso es una lucha. Porque si yo no hubiera nacido de nuevo, no voy a luchar contra mi instinto, no voy a luchar contra mi carne. Si no he nacido de nuevo, ¿qué hace mi carne? Va y lo practica, porque no he nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo encuentra esa oposición. La carne quiere hacer lo malo, pero el espíritu quiere hacer lo que es correcto, y dentro hay una lucha. Ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿a cuánto su carne les corre al pecado? ¿Verdad que sí? A todos. Pero nuestro espíritu, ¿a dónde corre? A Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos nacido de nuevo. Porque el pecado ya no es más nuestro objetivo. Porque sabemos, luchamos y renunciamos y no queremos pecar, y por eso está allí la pugna. Nuestra carne le corre al pecado, pero nuestro espíritu dice no. Ahí está, aquí está bien claro. Yo no quiero practicar el pecado, aunque mi carne le corra, yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Porque he nacido de nuevo. Y en esos momentos de lucha y de tentación, ¿qué tienes que hacer? Húyele. Aquí sí es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Es mejor que digan aquí huyó que aquí corrió, como José agarró y se fue, mejor se echó a correr. Ese dijo, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, y se fue y se echó a correr. Pero nosotros ahí vamos y le corremos al pecado, y ahí nos entregamos y decimos, el enemigo. ¿Cuál enemigo? La carne. No. Aquel que ha nacido de Dios, el pecado ya no debe ser más su objetivo. Aquel que ha nacido de Dios, practicar el pecado no debe de ser nuestro anhelo. No practica el pecado, no tiene como hábito, porque eso es una práctica, ¿no? Un hábito. El que ha nacido de Dios no tiene el hábito de pecar, porque sabe que eso ofende a Dios. Y aparte, hermanos, lo más glorioso, ¿por qué podemos vivir sin pecado? Ahí lo dice, porque aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, porque Cristo nos guarda. ¿Por qué puede el cristiano vivir una vida sin pecado? ¿Por qué puede vivir el cristiano una vida sin pecar? Porque Cristo está con nosotros. Vamos a Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6 para terminar. Bueno, leeremos estas dos porciones para terminar. Dice, ¿ya hallaron Romanos 6? Dice el verso 4: sepultados juntamente
A ver, hermanos, ¿están leyendo? ¿Ya lo hallaron? ¿Ya? Romanos 6, ¿qué? 4. Sepultados juntamente. Sepultados juntamente. Sepultados juntamente. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Edgar, ¿quién estaba ayer contigo cuando estaba siendo bautizado? ¿Quién estaba ayer contigo cuando estaba siendo bautizado? Ah. ¿Quién estaba contigo cuando estaba siendo bautizado, sumergido en ese acto de fe y obediencia? ¿Quién estaba a tu lado? Dímelo. Ah. Sepultados juntamente con Él. O sea, la vida que ¿tú crees que Dios te va a mandar a vivir la vida cristiana solo? Oye, fracasamos. ¿Tú crees que Dios nos manda a esa orden? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, nada más a nuestra voluntad. Cuando somos tan volubles, ahorita sí Señor, y mañana, ay no, ya estoy hasta el gorro de esto, ya no quiero nada. Somos tan volubles, un día sí, otro día no. Más bien un día sí, como 10,000 no, así somos. ¿Tú crees que Dios nos va a mandar así? No. Por eso aquí dice sepultados juntamente. ¿Con quién? El verso 5. Fuimos plantados juntamente con. Fuimos ¿qué? Plantados, enraizados, plantados en la iglesia de Cristo, juntamente con Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tú has sido anexado a la iglesia de Cristo, pero aquí está Cristo contigo. Plantados juntamente con Él. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Aleluya. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Yo por eso no me bautizo, para no ser como fulano, como mengano, como perengana. Yo por eso no me bautizo, porque no quiero ser igual de hipócrita. Ven, entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo y demuéstrale a aquel lo que es ser un verdadero cristiano. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Pero no te escudes en los demás. No escudes en los demás, en las fallas de los demás. Tu falta de entrega a Jesucristo. Olvídate de todos y por tu propia necesidad entrégate a Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Hemos sido crucificados juntamente con quién? ¿Podemos vivir esa vida santa que Dios requiere? Porque nuestro viejo hombre, ¿dónde está? ¿Y quién está ahí? Decía aquel marido, ¿verdad? Cuando se estaba peleando con la esposa, le decía el marido: mira, cálmate mujer, cálmate, porque la manita como que se me está desclavando. Cálmate, porque como se me está desclavando y te voy a dar uno. Cálmate. Pero si se te quiere desclavar, ahí está Cristo para volverla a clavar. Sí, porque ahí está Cristo crucificado contigo. Y Él no se quiso bajar, aunque le dijeron bájate y así creeremos. Él no se bajó por amor a ti. Tú tampoco te bajes por amor a Él. Aleluya, digan amén, gloria a Dios, porque estamos siendo enseñados por la palabra, hermano. Sí. Ahora bien, aquí utiliza una palabra. Veníamos hablando de muerte y vida, pero aquí habla otra palabra. ¿Cuál es? Primero dice sepultados, resucitados con Él. Ahora, ¿qué dice aquí? No, crucificado. ¿La crucifixión dolerá? ¿Cuántos han leído un poquito de lo que es la crucifixión? ¿Cuántos han leído un poquito? Levántenme la mano los que hayan leído un poco de los horrores de la crucifixión. ¿A quién le gustaría morir así? Era una de las muertes más terribles. Al que le cortan la cabeza se le acaba 2 segundos y ya.
Pero la crucifixión era una de las muertes o de los castigos más terribles. Nuestra carne está crucificada, o sea que a nuestra carne le va a doler no ir al pecado. A nuestra carne le va a doler y va a decir: córrele, 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 libérate, sácate de aquí, záfate de esto y vete. Pero la carne va a estar sufriendo porque la carne corre al pecado. La crucifixión no es un lugar de agradable, es un lugar de tormento. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, que debemos de ser bienaventurados porque nosotros se van cumpliendo los mismos padecimientos que en Jesucristo. La muerte, antes de la muerte era descanso para el crucificado. La muerte era alivio para el crucificado. Todo el proceso de crucifixión, todo el tiempo que tardaba, era crucificado, era colgado, era puesto así, y el peso le vencía. La caja torácica, o sea, las costillas soportaban todo el cuerpo, los hombros empezaban a dislocarse por el mismo peso. La caja torácica, o sea, las costillas empezaban a comprimirse, a moverse, a oprimir el pulmón, los pulmones, no podía respirar, los pulmones empujaban el corazón no podía bombear, no podía fluir, como estaba hacia arriba, no llegaba sangre al cerebro, y entonces la cabeza empezaba a doler por la falta de oxigenación, y luego los pulmones empezaban a comprimir todo esto, el hígado, el riñón y todo lo demás, nada trabajaba bien, y así podían pasarse horas y días en el suplicio. Y nuestra carne va a sufrir, pero tiene que sufrir, que sufra. Tantos gustos que le dimos, ya es hora que le demos uno que otro disgusto. Amén o no amén. Tanto gusto que le dimos a la malvada carne que ya es hora de que empiece a sufrir la malvada. Porque hay una vida nueva mejor. Hay una vida nueva. Crucificados, pero bueno, no estamos solos, hermanos. ¿Qué dice? Crucificado juntamente. Y luego el verso 8. ¿Y si morimos, con quién? ¿Quién está ahí? ¿Y qué dice después? ¿También viviremos con quién? ¿Quién está ahí? Cristo. Volvemos a primera de Juan. Y se cumple lo que dice aquí. Primera de Juan 1:18. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Todo el proceso de la vida cristiana que Pablo describe en Romanos 6, ¿quién está presente? ¿Quién está presente? Cuando tú estás siendo tentado, ¿quién está presente? Cuando tu carne quiere correr al pecado, ¿quién está presente? En tus momentos de debilidad, ¿quién está presente? En tus momentos que tu carne quiere flaquear, ¿quién está presente? Gózate porque está Cristo, no estás solo, tú le clamas a Él y Él te ayuda. Porque me lo dices muy, Cristo, Cristo. Gózate porque eso quiere decir que no estamos solos. Clamamos a Él y Él nos da la salida. Aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Cristo. ¿Y qué hace Cristo si está con nosotros? ¿Qué hace Cristo? Ahí lo dice primera de Juan 5:18. ¿Qué hace Cristo al estar con nosotros? ¿Qué hace Cristo? Díganlo todos, ¿qué hace Cristo? Bueno, vamos a esperar que lo hallen porque no todos lo han encontrado. Aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace Cristo conmigo? ¿Qué hace Cristo con nosotros? ¿Qué hace Cristo? Te guarda, entonces no estás solo. No estás solo. ¿Puede el cristiano vivir sin pecar? ¿Por qué? Porque Cristo ahí está. Porque Cristo ahí está. Y en momentos de lucha, de tentación, de debilidad, clamar a Cristo. Y Cristo ahí está. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno
Entonces tenemos garantizada, ¿qué cosa? La salida y la victoria para no pecar. Dios nos ha llamado a una vida limpia y santa. Perseveremos en la santidad de Dios. Vamos a orar, hermanos. ¿Quién quisiera venir aquí adelante para decirle: Señor, no quiero pecar, guárdame? Que ves que aquel anda en el mundo, déjalo, es su problema. Porque muchos ven, mira, así se puede, y pum, ahí van como borregos, siguiéndolos. No, apártate, apártate, apártate. Escapa por tu vida. Alguien está pasando por tribulación, por tentaciones. O alguien ya ha pecado, ¿por qué no viene y le dice: Señor, ayúdame a restaurar mi alma delante de ti, perdóname? Caminemos con el Señor, hermanos, vivamos para el Señor. ¿Para qué pecar? Él nos llama a una vida nueva, santa.